Hola, bienvenidos una vez más a este espacio tan especial pensado para ti, un espacio para sanar, para hablar de aquellos temas que no siempre hablamos en todas partes, para poder hablar de aquello que se esconde, aquello que pesa, aquello que duele y que a veces cargamos y no sabemos cómo soltar. Te invito a este nuevo episodio, nuestro cuarto episodio de Reset. Así que Mónica, feliz año nuevo, comenzó un nuevo año, nos volvimos a encontrar e iniciamos en este momento, porque esto es Reset. Gracias, Cris, bienvenida. Gracias, Moni, estás más guapa este año. Gracias. ¿Qué cambios hemos hecho? Después vamos a ver los videos, a ver qué tanto hemos ido cambiando. Pero bueno, hoy tenemos un tema súper especial y un tema que está de moda siempre, y es la rebeldía. La rebeldía. ¿Por qué crees tú que tenemos que hablar de la rebeldía en este espacio? Porque hoy vivimos en un mundo que está constantemente en rebeldía. Está siempre peleando y en contra de esa autoridad, en contra de lo que debe ser la vida, en contra de cualquier cosa. Exacto. En oposición a todo. Vivimos en un mundo que va siempre como en desobediencia, viviendo una vida al azar, de cómo va viniendo, vamos viendo. Una vida que la persona le gusta llevar la vida conforme a su placer. A su sentimiento del momento. Exacto, a lo que le conviene. Sí, autocomplacerse. Exacto. Y entonces no son personas, pues, o la rebeldía nos lleva a la desobediencia también. Total. Y cuando hablamos de rebeldía, podemos pensar un poco más en nuestra etapa adolescente. Creo que todos pasamos por allí y es cuando se empiezan a manifestar esas cosas en nuestro carácter que asustan a nuestros padres, ¿no? Es cuando empezamos a explorar cambios en nuestra vida, a veces en tempranas edades, no solamente cuando estás en la adolescencia, ya cuando te vas a acercar allí, a veces hasta los niños también. Preadolescencia. Se ve la rebeldía de los niños, están como muy avanzados ahora las generaciones, pero esto no se queda allí, si bien la rebeldía se empieza a asomar en esas etapas de la juventud, es cuando empezamos a entender que estamos cambiando, que estamos saliendo de ese cuerpo de niño para entrar en ese cuerpo de adulto y ni siquiera nos entendemos nosotros mismos. Donde ese adolescente está empezando a descubrir quién es, qué le gusta, su personalidad, sí, su carácter. Total, sí. Entonces empieza a explorar con los colores del cuarto, está entendiendo un poco cuál es su personalidad. Pero si esto no es tratado a tiempo o de una buena forma o tener ese apoyo, ese espacio en la casa, podemos convertirnos en unos adultos súper rebeldes y vivir una vida como si fuéramos adolescentes. Entonces es un tema importante porque, como lo decía Moni, vemos un mundo que parece actuar con distintas leyes dependiendo de la persona. Exactamente. Cuando no hay esa persona de autoridad desde la base, ¿sí? Partamos desde la base de esa preadolescencia, adolescencia. Cuando no tenemos esa persona de autoridad, esa base, entonces, como tú dices, empezamos a crecer adultos rebeldes. Entonces, venimos con esos corazoncitos heridos y llevar esa consecuencia más allá de. Ya vamos para allá. Total. Y como dice Moni, la rebeldía realmente es como esa manifestación de alguna herida que está dentro de nosotros. Como siempre hemos hablado en estos espacios, este es un tiempo de sanidad y es importante entender por qué somos rebeldes o en qué aspectos de nuestra vida estamos siendo rebeldes. Entonces, ¿qué ha ocurrido en nosotros, en nuestras generaciones anteriores, que vivimos en un mundo en constante rebelión? O sea, nos rebelamos contra todo, como decía Mónica, contra la autoridad, contra todo lo que se nos establece, queremos hacer lo contrario. Exacto. De hecho, también vemos cristianos, ya personas conocedoras de la palabra. No nos salvamos de esto. Conocedoras de la palabra, pero entonces quieren todas las promesas de Dios, ellos quieren todo lo bueno, pero no quieren ser obedientes. Entonces ya ahí está entrando la persona en rebeldía. Quiere obtener todo lo bonito de la palabra, todo lo maravilloso y las bendiciones que Dios quiere, pero no quieren ser obedientes. Entonces, Total. Esto no es un tema solamente de creencias, sino es un tema de manifestaciones y cosas que están dentro de nosotros, que a veces no vemos, no es la sutileza. Pero entonces vamos a hablar un poquito del concepto de la rebeldía. Y cuando vemos la palabra de Dios, que es como nuestra base comparativa, ¿no? Y nuestra base de conocimientos, la Biblia nos va mostrando que la rebeldía no es solamente una actitud de orgullo. No es solamente desobedecer reglas, es algo que está más que todo en una actitud del corazón, ¿no? Exactamente. Y siempre hablamos de las heridas del corazón en estos espacios. Exactamente. Entonces esas heridas nos llevan a la autosuficiencia, Total. a la altivez, a la prepotencia, al rechazo a la dirección divina, en este caso de pues, lo que
somos cristianos y nos lleva al rechazar la autoridad de Dios en nuestra vida y la voluntad de Dios en nuestra vida también. Total. Y es importante saber qué piensa Dios sobre nuestra rebeldía. Para Dios, pecado es pecado. No es que para nosotros a veces es un pecado chiquito, un pecado grande. Para Dios, pecado es un pecado. Y así como puede ser un pecado la adivinación, la rebeldía también lo es. Dice Samuel 15:23. Primera de Samuel 15:23. Primera de Samuel 15:23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Porque las personas también, entonces quitamos a Dios del espacio y nos ponemos a nosotros mismos. Somos nuestros propios dioses. Sí, empezamos a idolatrarnos nosotros mismos. ¿Cómo pensamos que deben ser las cosas? ¿Cómo vemos la vida? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo queremos complacernos? Entonces nos volvemos dioses. Yo sé que es lo mejor para mí, yo no necesito a Dios, no necesito a nadie porque yo todo lo sé, yo todo maravilloso. Sí, yo sé mejor que Dios lo que yo necesito. O sea, es más, Dios no se enoja conmigo porque es que Dios me hizo así. O sea, Dios me diseñó así. Empezamos con esas excusas sutiles y vivimos en una constante oposición a todo. Entonces, es importante, bueno, ya vimos un poquito los conceptos, pero sí sería bueno ver como ejemplos de manifestación de la rebeldía hoy en día, o sea, así en el mundo real, ¿no? Ejemplos bíblicos, podemos verlo en Saúl. Justo hablaba con Moni antes de comenzar este espacio, que mientras que fue un rey obediente a Dios, fue un excelente rey. Fue un excelente rey. Cuando empezó a desobedecer a Dios, empezaron los tormentos. Llegó el caos a su vida. El caos a su vida. Exactamente. Y también vemos otros ejemplos bíblicos como el hijo pródigo. Creo que el hijo pródigo trae tantas cosas de la vida y es como, sin importar que tú lo puedas tener todo, hasta una familia que te ame, igual así, él decidió irse por su propio camino. Así nos pasa muchas veces a nosotros y terminamos en las trampas que nos pueden poner por esa actitud. Pero bueno, sabemos que también hay un camino de sanidad, también lo vemos en ese espacio que es el arrepentimiento y cómo puedes volver en cualquier momento al Padre. Entonces, estos son como los ejemplos bíblicos, pero en la vida real hay un montón. Exacto. No terminaríamos este podcast. Si lo traemos a la vida real, entonces empezamos con yo oro, pero termino haciendo lo que me da la gana. Sí, termino llevando esa vida o esa relación con Dios a mi manera, no a la manera de Dios. Entonces ya por ahí, mal, estás desobedeciendo. Sí, o tomo algunos aspectos de la palabra que a mí me convienen, los demás, o sea, no es conmigo, mi Dios no me habló, tomamos como las cosas que realmente en las que estamos de acuerdo. Lo que habías dicho hace un ratito, yo soy así, Dios me hizo así. No. O sea, debemos vivir en constante obediencia para lograr las bendiciones de Él. Sí, y eso, como decía Mónica, no es solamente las personas que quizás no creen en Dios, sino que aún los creyentes no queremos obedecer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Eso lo podemos ver en su palabra, o no respetamos la autoridad que es Dios en nuestra vida. Vivimos una vida donde hay leyes de tránsito, no las queremos cumplir, donde hay normas en los países y no las queremos obedecer, ningún pensamiento nos gusta, ningún orden nos agrada porque solamente queremos vivir la vida como nosotros queremos. Tenemos una autoridad en la casa cuando vivimos con nuestros padres y no estamos nunca de acuerdo con nada de lo que dicen porque pensamos que es una generación, que es una generación de hace muchos años, que ahora las cosas son diferentes y vivimos en una rebelión constante. Y creo que es importante este tema porque es la sutileza. No siempre los actos de rebeldía son explosivos. Son caóticos, a veces se dan con decisiones sutiles, con pensamientos sutiles, con formas de ser sutiles. Y podemos ver que cuando tú estás en constante rebeldía, ¿de dónde viene esa rebeldía? Exacto. ¿Y qué estás siguiendo tú con esa rebeldía? ¿A quién estás siguiendo? ¿A quién estás siguiendo con esa rebeldía? Porque si podemos ver, al principio la palabra nos habla de que una rebelión de ángeles, que en este caso Lucifer quiso ser como Dios y se rebeló con una parte de ángeles y fueron expulsados del cielo, pues allí vemos un primer acto de rebeldía a ese orden, a esa autoridad, a ese padre. Pero también lo vemos en la humanidad cuando
Hablamos de Adán y Eva teniéndolo todo, y por eso es que no se trata de que tengas o no tengas, lo tenían todo. Vivían en el jardín del Edén. Como decimos, le hacía falta solo sarna para rascarse, más nada. Exactamente, y aún así se rebelaron y decidieron desobedecer. Porque es la consecuencia de la rebeldía, entras de una vez en desobediencia. Sí, una cosa lleva a la otra. Usted es rebelde, siempre va a desobedecer. Entonces, cuando somos rebeldes y cuando desobedecemos todo lo que se nos pide, se nos dice o debemos hacer, ¿a quién estamos siguiendo realmente? No solo a quién estamos siguiendo, las consecuencias que esto trae. Las consecuencias que esto trae, totalmente. Obviamente tiene unas consecuencias, toda la vida tiene consecuencias y no son las que nosotros esperamos. Nosotros queremos una vida de dicha, de gozo, de paz, de tranquilidad, pero si queremos vivir una vida con nuestras propias leyes, esto es muy difícil. Yo quisiera, antes de las consecuencias, antes de ir a las consecuencias... ¿Qué vas a confesar, Moni? No. Ay, me encanta esta parte que es la parte del chisme. No, esto me jaloneó un poquito cuando yo lo estaba preparando, ¿sí? Pero bueno, yo quisiera invitar a las personas que reflexionen en lo que hemos estado hablando. Reflexiona y mira en qué aspecto de tu vida estás en rebelión. Total. Estás en rebeldía. ¿Qué ámbito de tu vida no le has soltado a Dios? Total. Familia, finanzas, trabajo. ¿Cómo llevas tus finanzas? Exacto. ¿Cómo llevas la relación con tus hijos? Porque puedes tener un gran trabajo y tienes un gran ingreso, pero entonces si tú no llevas tus finanzas a la manera de Dios, entonces va a haber una consecuencia. Entonces es momento, estamos a tiempo todavía para examinar ese corazón y tomar acción antes de que lleguen las consecuencias. Pero me encantan estas invitaciones de Moni, porque nosotros no vamos a traer aquí nada que no apliquemos en nuestra propia vida. Entonces, a mí me encanta siempre agarrar a Moni fuera de base y preguntarle, Moni, ¿tú has podido identificar rebeldías que tú has tenido en áreas de tu vida? Sí. ¿Sí? Sí, preparando esta la pude. Sí. Sí, y hablo de la finanza porque es eso también. La finanza, o sea, y sé, o sea, yo conozco las promesas de las palabras, yo conozco la promesa de Dios, pero pues somos humanos. Claro, no somos perfectos. Y todavía luchamos con muchos miedos y con muchas cosas. Entonces yo ya entendí la dirección que debo tomar, pero aún así por miedo no lo he terminado de hacer. Que yo sé que el Señor me dice, no tengas miedo. Total. Pero pues, con eso seguimos luchando y en oración sigo haciéndolo, pero sí. Sí, mira que te escucho hablar y creo que identifico en una etapa también de mi vida, creo que las finanzas, pues todos queremos llevar las finanzas como queremos comprarnos de todo, pero tenemos que ser buenos administradores. Exacto. Pero también en algún momento que estuve padeciendo muchos temas de salud, ¿no? Sobre todo dolores en mi cuerpo, y estaba un poco bastante subida de peso y yo quería que esos dolores pararan, tener una mejor condición física, pero necesitaba hacer algunos pasos de obediencia. Entre ellos comer mucho mejor para que disminuyera el peso, obviamente no someter a mi cuerpo tanto tiempo, sobre todo con temas que tengo de niña. Y creo que cuando ya por fin me rendí, me acuerdo un día, dije al Señor, está bien, no voy a pelear más, quiero que me bendigas, pero no hago nada para que tú lo hagas, ¿no? O sea, siempre, a veces Dios te pide un pasito y ese pasito Dios hace grandes cosas. Y entonces, nos cuesta a veces un montón ese pasito. Sí, entonces decidí y me entregué, dije, Señor, me rindo y empecé a trabajar un poco en mi alimentación. De hecho, he bajado de peso. Si ven los capítulos anteriores, véanlos, que están muy buenos, pero también pueden ver que van a ver un poquito de diferencia en el volumen. Y de verdad que he visto bendición, he visto mucha sanidad y creo que la rebeldía también se puede manifestar incluso en las decisiones que tomamos para nuestra salud. Sí, claro. El doctor nos dice, mire, usted no puede comer azúcar, usted no puede consumir sal, sodio porque tiene tensión alta. Entonces nosotros queremos que Dios nos bendiga nuestra salud, pero no queremos obedecer. Pero no dejamos el azúcar. Total, no dejamos el azúcar, la sal, las rabietas. Exactamente. No dormimos bien, no dejamos de preocuparnos como locos. Lo que tu examen de sangre te dice no debes, entonces ahí las personas también. Pues, y esto va también con los creyentes. O sea, Dios por supuesto que nos bendice, pero también Dios es coherente, Dios es un Dios de orden. Dios te puede bendecir a través de los médicos, Dios te puede hablar a través de la medicina también, porque Él la creó. Entonces tenemos que de verdad ser muy obedientes con lo que Dios nos habla por todos lados, ¿sí? Con las autoridades, nos habla con las amistades, nos habla mucho a través de este podcast, así que lo puedes compartir. Exactamente. Pero tenemos que ser muy obedientes. Entonces, si no somos obedientes,
¿qué pasa con nuestra vida? ¿No pasa nada? No, yo llevo mi vida. Tenemos consecuencias. No, sí hay consecuencias, y no solo para ti, sino para las siguientes generaciones y Exacto. para la gente que te rodea. Así como dice Cris, Dios nos habla y pues la palabra nos dice en Proverbios 17:11, el rebelde no busca sino el mal y el mensajero cruel será enviado contra él. O sea, vamos a ir desglosando poco a poco estas consecuencias, ¿sí? Lo vemos también en Isaías 1, 19, 20. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? ¿Ya reflexionaste? ¿Estás dispuesto a obedecer? Comerán lo bueno de la tierra. Si se niegan y son rebeldes, serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. ¿Okay? Y también lo podemos ver en Levíticos 26. Lo estuve leyendo y para mí Levíticos 26 fue una revelación. Pero cosa seria, o sea, desde el principio hasta el fin, ahí puedes ver. ¿Usted quiere las bendiciones de Dios? Así tiene que obedecer. ¿Usted no quiere las bendiciones de Dios? ¿O cuáles son las consecuencias? O sea, esto que anotamos aquí es muy por encima a lo que la palabra dice. Y Dios te va a hablar en tu propia circunstancia. Exacto. Aquí nosotros te venimos a compartir lo que Dios nos ha traído de este tema. Exacto, no es y lo para que su juzgar, palabra dice de este tema. No es para juzgar. No es para condenar ni y para condenar, juzgar, exacto. ni para señalarte. Simplemente para que, así como nos pasó alguna vez a nosotros, pudimos entender que estábamos teniendo una actitud rebelde y decidimos arrepentirnos y decidimos cambiar de rumbo para poder ver todas esas bendiciones que Dios tiene. Entonces, Exacto. ¿qué consecuencias tenemos para la desobediencia, para la rebeldía? Pierdes la comunión con Dios. Tienes una separación total con Dios. Entonces dice que la palabra nos habla en Isaías que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. O sea, nos separamos de Dios cuando somos rebeldes. Total. Y cuando desobedecemos. Volvemos a Levítico 26, que dice que el que desobedece, pues pone el cielo como hierro, o sea, caminas bajo un cielo cerrado, no hay oración que llegue allí. De hecho, habla de las pérdidas de bendiciones y de propósito. Dios promete muchas bendiciones en obediencia, bendiciones que no te alcanzas a imaginar, y esas bendiciones vienen. Pero la desobediencia trae pérdidas. O sea, no es que solamente no las recibes, es que pierdes aún más de lo que piensas tener, ¿no? Pierdes tu paz, pierdes tu paz espiritual, tu paz interior y como consecuencia empiezas a vivir entonces en relaciones rotas, porque una persona en desobediencia lleva la contraria a todo. Entonces empiezas a perder la paz en tu cama, en tu casa, en todas partes. en tu casa, con tu familia, en el trabajo. Hasta en la iglesia. En la iglesia, exactamente. Total. Hasta en la iglesia, porque no estás de acuerdo con la visión de lo que la iglesia quiere. Entonces, sí, total, de lo que Dios le hablaba a la iglesia. De hecho, podemos ver un gran ejemplo del pueblo de Israel después de una salida tan heroica de Egipto, tan sobrenatural, pierde un poco la visión en el desierto y tarda 40 años en llegar a la tierra prometida. Entonces puedes perder incluso tiempo, en tu vida, en tus procesos. Las promesas te puedes perder hasta la promesa si llegas a una muerte espiritual. Total. ¿Sí? Total. Te llegas a perder hasta las promesas. Por lo menos Moisés no entró a tierra prometida. Total. O sea, dirigió el pueblo, pero no se le permitió la entrada. No se le permitió. Pero también en las consecuencias, y lo hablábamos, yo escucho mucho a personas decir, es que yo soy así, es que yo nací así, es que Dios me hizo así y yo nunca voy a cambiar. Esa proclamación sobre tu propia vida genera ataduras, pero esto no solamente te afecta a ti, porque hay gente que uno hablando, quizás en consejerías, en conversaciones, las personas te dicen, no me importa, yo soy así. Pero es que eso afecta también a tus hijos generacionalmente. Total. ¿Sí? Esos pecados afectan a la siguiente generación. Destruyen el ambiente con quien convives. ¿Sí? Con quien vives. Destruye tu relación de pareja, la relación con tus padres, con tus hijos. Destruye hasta tu propia iglesia, tu comunidad. Se te acaba la paz. Sí, se te acaba la paz. Entonces, y con eso arrastras un montón de... O sea, hay que ser muy responsable con eso. De hecho, arrastras. Total. De hecho, el Señor lo advierte en Éxodo 20, versículo 5. Habla del impacto del pecado sobre las generaciones, ¿no? Lo bueno es que las bendiciones abarcan muchas generaciones. El pecado un poco menos, pero sí abarca generaciones posteriores. Exacto. La disciplina de Dios. Viene la disciplina en tiempos de rebeldía. Y esa disciplina no es para castigar, no es para condenar, es para restaurar a su manera. Lo que pasa es que las personas a veces esperamos a caer en ese pozo profundo
donde ya no damos más con la vida y ahí es donde queremos que Dios venga a rescatarnos. O sea, no hace falta. Por eso les digo. Y lo hace, Dios lo hace. Exacto, sí lo hace. Pregúntale a Jonás, ¿dónde lo fue a buscar el Señor? ¿Para qué vas a esperar a caer ahí cuando Sí. ya mismo lo puedes empezar a hacer y puedes empezar a tomar acción? Pero si bien la rebeldía puede traer la disciplina de Dios sobre tu vida, pues el Señor siempre va a disciplinar a aquellos que aman. Entonces, siempre el amor de Dios nos alcanza, así sea para ajustarnos, ¿no? Sí. La disciplina jamás va a ser un rechazo, va a ser formación y corrección. Puede venir por la rebeldía el endurecimiento del corazón y la frialdad espiritual. Esto lo podemos ver y es una advertencia que Dios nos dice en su palabra: no endurezcan sus corazones. Y podemos ver en esa, siempre tengo presente ese tiempo en que Moisés recibe el llamado para liberar al pueblo, pero aún así Dios endurece el corazón del faraón varias veces. Sí. Entonces miren cómo la rebeldía y llevar una vida separado de Dios, separado de sus leyes o no obedeciendo lo que Dios tiene para nosotros, puede generar corazones duros, ¿no? Que puede, bueno, al final Ese vemos corazón, cómo terminó la historia. Sí, ese corazón endurecido esos te corazones lleva a la muerte vinieron espiritual. muchas plagas para poderlo abrir, ¿no? Sí, exactamente. La rebeldía nos aleja del propósito de Dios. La obediencia nos alinea con el cielo. Total. Oh, sí. Qué bonito, ¿no? Sí. Es que, y me encanta eso que dices, Moni, porque apenas nosotros nos arrepentimos y vamos a la presencia de Dios y reconocemos delante de Él que hemos sido rebeldes, que hemos sido desobedientes y somos sinceros con Dios, que ya conoce todo de antemano, o sea, no le estás diciendo nada nuevo, que viene inmediatamente la restauración y las bendiciones. Ese es el camino. El Esa es la Señor salida. no se demora. Y me encanta esa parte del hijo pródigo donde se habla que él vuelve arrepentido, pero el padre no espera que llegue, sino se acerca a él y va corriendo a él. Así es Dios con nosotros. Entonces, si hoy Dios te está hablando, que estoy segura que sí, y quieres cambiar esa vida de rebeldía, entregarle a Dios, rendirte, como en alguna oportunidad nos ha tocado a nosotros, Sí. vas a ver rápidamente el amor de Dios y cómo Dios comienza a transformar tu vida. Humildad y arrepentimiento. Empieza a sanar tu corazón. Totalmente. Porque como hablamos, o sea, no decidimos ser rebeldes, decir, me quiero ser rebelde hoy. No, son heridas que traemos, son ataduras que traemos, son experiencias que traemos, son miedos y muros que se levantan, que se manifiestan en ese fruto de estar en oposición a todo. Pero realmente lo que Dios quiere es sanar tu corazón. Sí. Que tengas una vida plena y feliz. Para esto tenemos también unos versículos que nos hablan muy bonito de esas bendiciones una vez que ya tomaste la decisión con humildad y arrepentimiento, de reconocerlo, de cambiar de actitud, de cambiar esa actitud y cambiar ese comportamiento. Ya Dios viene con la restauración y la bendición. Nos dice Hebreos 3:15, si escuchas hoy la voz de Dios, no se opongan como antes, cuando se rebelaron contra Él. Amén. Hay muchos versículos muy lindos. Yo siempre trato de seleccionar como unos 3. Salmo 51:17. Los sacrificios a Dios son espíritu quebrantado. Tú no desprecias el corazón del humilde y del arrepentido. Ahí está, esa promesa que Dios tiene al arrepentirte. ¿Sí? Sí. Mateo 11:29 también dice, aprendan de mí, acepten mi enseñanza, que yo soy manso y humilde de corazón. Conmigo encontrarán descanso. Qué belleza, ¿no? Qué belleza. Qué lindo. Esas son las típicas frases y versículos como para pegarlos en la nevera, en el espejo, donde usted más vea. Cuando vaya a abrir la nevera, usted ve eso y se acuerda de que Dios tiene el cambio que usted necesita en su vida en sus manos. Exactamente. Estás a una decisión de cambiar tu vida, de ser sanado y de descubrir el propósito que Dios tiene para ti. Y yo creo que cuando ya tú tomas eso, o sea, ya tú tomas ese camino, ya te arrepentiste, ya pediste perdón, entonces obtenemos frutos. Oh, sí. Obtienes unos frutos maravillosos, que es la mansedumbre, una rendición genuina, un corazón enseñable, ese descanso que nos habla en ese versículo que les leí arriba. Recuperamos la paz inmediata. Ah, sí. ¿Okay? Porque sin paz es muy difícil vivir. Inmediatamente volvemos a recuperar la paz, volvemos a obtener la dirección de Dios y sus hermosas promesas. O sea, se vuelve a abrir ese cielo. Que estaba cerrado. Que estaba cerrado anteriormente por nuestra rebeldía. Se vuelve a abrir ese cielo. Entonces, son promesas muy lindas que encontramos al vivir en obediencia al Señor. Y cuando hablas de que esas bendiciones se restauran, cuando tú decides
soltar tu rebelión y sujetarte a la vida que Dios tiene para ti, Dios te sorprende con mucho más de lo que tú pudiste anhelar. Total. Dios conoce tanto tu corazón y tus anhelos, porque un buen padre conoce a sus hijos, que aún hasta lo que no le has pedido a Dios, Dios obra en eso que tienes allí, que a veces ni lo has contado. Y eso ha sido una experiencia muy personal. En el mismo momento que yo conocí al Señor y solté mis rebeliones, porque yo era de esas personas que decía que conocía a Dios, pero llevaba una vida de independencia total a mi manera. Yo conocía a Dios a mi manera, mezclaba todo en una licuadora, todas las creencias. Pero cuando yo decido soltar mi rebelión y decir, ¿sabes qué, Señor? Haz conmigo según tu voluntad. Mi vida te pertenece. Es a tu manera. Es a tu manera, no a la mía. Empecé a obedecer cosas que mi mente no entendía ni había lógica. Pero yo pude experimentar no solamente sanidad, restauración, restitución de aquellas cosas que pensaba que había perdido, y pude experimentar el plan de Dios para mi vida, y han sido cosas que yo jamás me logré imaginar. Sí. Entonces, quiero invitarte con Mónica a que, si ya identificaste esas áreas o esas áreas relacionales donde se manifiesta esa rebeldía en ti, que hoy te acerques al Señor, que está ahí contigo, que le confieses todo lo que está en ese corazón y en esa mente, que le pidas perdón por todas las cosas que has hecho y que a Él no le han agradado, que si puede te revele todo, si puede, si es su voluntad, porque siempre va a poder, revelarte todo aquello que ni siquiera te imaginas, que no ha estado bien frente a sus ojos. Prepárate para poder experimentar esa sanidad sobrenatural en tu corazón, para hacer esa lámpara encendida en la vida de otras personas y pasar de esa vida de rebeldía, de oposición, a una vida de propósito, ¿sí? A ser usado por Dios en ese mismo campo donde Dios te está sanando. Así que eso es lo que queremos para ti en este episodio de hoy. Exactamente. Que sueltes Debemos esa obedecer. rebeldía. La obediencia, ante todo, incluso cuando no entendamos. ¿Sí? Te doy por lo menos el ejemplo de David. David pecó, pero nunca se rebeló. El rey David. David hizo un montón de cosas, pero él nunca se rebeló. Él siempre tuvo un corazón humillado. Él siempre tuvo un corazón dispuesto a arrepentirse. Un corazón conforme al de Dios. La palabra dice que Dios veía al corazón de David como un corazón conforme a él. Sí. Pero eso no quiso decir que David fuera perfecto, no se equivocara. Tú y yo, Mónica tampoco, y nuestros productores, van a ser perfectos nunca. Sí. Nunca vamos a ser perfectos. Pero es allí, en nuestras imperfecciones, donde Dios se glorifica y muestra su carácter en nosotros. Así que te quiero invitar a que le des la oportunidad a Dios, suelta esa rebelión, quita ese peso que tienes sobre ti, deja que Dios se lo lleve y abre la mano a las promesas que Dios tiene para ti. A que estés dispuesto. Hazte la pregunta, ¿estás dispuesto a rendir tu corazón a Dios? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu rebeldía? Entonces yo quisiera que hagamos una oración corta. Así como tú. Hagamos una oración corta. Para despedir este episodio. Y para poner en manos del Señor todas estas rebeldías, ¿sí? Entonces, Señor, gracias por este espacio, gracias por permitirnos estar aquí, transmitiendo tu palabra y tu gran amor hacia tu creación, Señor, para que las personas entiendan que eres un Dios de amor, y ayúdale, Señor, a sentir, a examinar sus corazones, Señor, a ver en dónde hay rebeldía, en qué parte de su vida, Señor, tienen rebeldía, que la rindan hacia ti, Señor, porque tú estás dispuesto a abrir los cielos otra vez para ellos, para darles todas las bendiciones que tu palabra tiene para ellos. Amado Dios, también pongo delante de tu presencia a todas esas personas que han venido a nuestra mente, Señor, que tienen ese espíritu de rebeldía, Señor, y que no consiguen la paz, que no logran estar en armonía, en comunidad, Señor, con nada ni con nadie, Señor. Permite, Señor, que podamos compartir este espacio con ellos, que tú les hables, Señor, directamente a esos corazones, a esas mentes y a ese espíritu, Señor, y traes sanidad, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, que tenemos esas áreas que no te hemos querido entregar, que
que queremos vivir bajo nuestras propias leyes. Hoy nos arrepentimos, Señor, en el nombre de Jesús, y te entregamos esa vida que nos has dado y que te pertenece, para que podamos ver, Señor, los días que nos quedan en la tierra, Señor, poder ver todas tus promesas, tu propósito, esas cosas hermosas que tienes para cada uno de nosotros. Señor, trae sanidad en el nombre de Jesús. Hoy nosotros declaramos que tú eres sano y eres libre de toda rebelión, de todo espíritu de rebeldía. Ha sido liberado a esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio de Reset.